Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fundamental para entender el funcionamiento del cuerpo de Cristo, los dones o carismas del Espíritu Santo. Estos dones son mencionados en varios libros del Nuevo Testamento, y representan las diversas maneras en que Dios capacita a los creyentes para servir y fortalecer a la Iglesia. A lo largo de este vídeo, analizaremos uno por uno los dones que se nombran en la Biblia, hablaremos de su jerarquía, su importancia, y lo más importante, cómo podemos aplicarlos en nuestra vida diaria como cristianos. Así que, sin más, comencemos. Primero que todo, ¿qué son exactamente los dones o carismas? La palabra, carisma, proviene del griego charis, que significa gracia. Así que cuando hablamos de dones o carismas, nos referimos a regalos que provienen de la gracia de Dios. No son habilidades que obtenemos por nuestros propios méritos o esfuerzos. Estos dones son otorgados por el Espíritu Santo a cada creyente de manera soberana, y como dice Pablo en 1 Corintios 12, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Esto es clave, los dones no son para nuestro beneficio personal, sino para el bien común, para edificar la Iglesia y para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Un error común es pensar que los dones espirituales son lo mismo que los talentos naturales. Por ejemplo, alguien podría ser un músico talentoso o un buen orador por naturaleza, pero eso no necesariamente implica que está ejerciendo un don espiritual. Los dones espirituales tienen un origen sobrenatural y su propósito es profundamente espiritual, glorificar a Dios y servir a los demás. La Biblia nos enseña que cada creyente tiene, al menos, un don espiritual. Esto significa que, si eres un seguidor de Cristo, Dios ya ha depositado en ti una o varias de estas capacidades especiales. Pero, ¿cuáles son exactamente estos dones? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice al respecto. El apóstol Pablo es quien más nos habla sobre los dones del Espíritu en sus cartas. En 1 Corintios 12, encontramos una lista de 9 dones. 1. Palabra de sabiduría. Este don es la capacidad de recibir revelación directa de Dios en situaciones difíciles o complejas, proporcionando soluciones que están más allá de la sabiduría humana común. 2. Palabra de conocimiento, similar al don de sabiduría, pero aquí hablamos de recibir un conocimiento sobrenatural acerca de una situación, persona o evento sin haber obtenido esa información por medios naturales. 3. Fe. Todos los creyentes tenemos fe, pero el don de fe es una medida extraordinaria de confianza en Dios para hacer cosas imposibles, más allá de lo que parece razonable. 4. Don de sanidades. Este es el poder de sanar enfermedades y dolencias por medio del Espíritu Santo, ya sea física, emocional o espiritualmente. 5. Hacer milagros. Es la capacidad de realizar actos que van en contra de las leyes naturales, mostrando el poder de Dios de manera visible y poderosa. 6. Profecía. No se trata solo de predecir el futuro, sino de hablar la verdad de Dios bajo la inspiración del Espíritu, ya sea para edificar, exhortar o consolar. 7. Discernimiento de espíritus. Este don nos permite distinguir entre el Espíritu Santo, los espíritus malignos y las influencias humanas, y así discernir la verdad de la falsedad en el ámbito espiritual. 8. Diversos géneros de lenguas. La habilidad de hablar en lenguas desconocidas, que puede ser tanto una lengua humana como una lengua espiritual. 9. Interpretación de lenguas. Este don complementa el anterior, permitiendo que lo que se ha dicho en lenguas sea interpretado para edificación de la Iglesia. Estos no son los únicos dones que encontramos en la Biblia. En Romanos 12, 6-8, Pablo menciona otros, como el don de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el de repartir con generosidad, el de presidir o liderar, y el de mostrar misericordia. Y en Efesios 4-11, Pablo también señala que algunos son llamados a ser apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. En conjunto, estos dones forman un cuadro hermoso de la diversidad que Dios ha dispuesto en la Iglesia. Ningún don es irrelevante, todos tienen un propósito vital en el crecimiento y la misión de la comunidad cristiana. Es importante recordar que, aunque todos los dones son importantes, no todos tienen el mismo nivel de impacto en la edificación de la Iglesia. En 1 Corintios 12-28, Pablo da una especie de jerarquía, diciendo, y aún os puso Dios en la Iglesia, primeramente, apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan,
los que administran, y los que tienen don de lenguas. Esta jerarquía refleja el orden de importancia según el impacto y la autoridad en la edificación y dirección de la Iglesia. Los apóstoles y profetas, por ejemplo, juegan un rol central en la revelación de la palabra de Dios y en la fundación de la Iglesia. Los maestros, por su parte, son esenciales en la formación de los creyentes, y así sucesivamente. Aunque algunos dones como el de lenguas pueden parecer más espectaculares, Pablo nos recuerda que lo importante no es cuán visible o sorprendente es un don, sino cómo contribuye al crecimiento del cuerpo de Cristo. Es fundamental entender que los dones espirituales no son para nuestra gloria personal. En 1 Corintios 12, 7, leemos que, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para el beneficio común. Esto significa que los dones no están diseñados para destacar individuos, sino para servir a los demás y contribuir a la edificación de la Iglesia. Pablo enfatiza en 1 Corintios 14 que todos los dones, especialmente aquellos como las lenguas y la profecía, deben ser usados con el propósito de edificar a los creyentes. Si un don no contribuye al fortalecimiento de la fe de los demás, entonces no está siendo utilizado correctamente. En 1 Corintios 13, Pablo introduce un principio crucial que debe guiar la práctica de todos los dones, el amor. Dice, si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. El amor es el vínculo perfecto y el contexto en el cual todos los dones deben ejercerse. Sin amor, el uso de los dones se vuelve vacío y sin sentido. Es por eso por lo que el amor, aunque no es un don en el mismo sentido que los carismas mencionados antes, es lo más grande y fundamental. Pablo concluye el capítulo 13 diciendo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, debemos orar para que Dios nos revele cuál o cuáles son los dones que nos ha dado. Segundo, debemos estar dispuestos a usar esos dones, no para nuestra propia gloria, sino para el servicio de los demás. La Iglesia es como un cuerpo, y cada uno de nosotros es un miembro con una función específica. Como dice Pablo en 1 Corintios 12 y 12, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Debemos recordar que no todos somos llamados a tener los mismos dones, pero todos somos llamados a usarlos en amor y unidad para edificar el cuerpo de Cristo. En resumen, los dones del Espíritu Santo son regalos preciosos que Dios nos ha dado para cumplir su propósito en el mundo. Cada don, ya sea visible o silencioso, espectacular o cotidiano, tiene un valor incalculable en el plan de Dios. Lo importante es recordar siempre que, sin amor, estos dones no cumplen su verdadero propósito. Así que busquemos siempre ejercer nuestros dones con humildad, en unidad con nuestros hermanos, y con un corazón lleno del amor de Dios. Gracias por acompañarnos en este estudio. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo.